Muy buenas tardes, jóvenes. Hoy día nos corresponde, en la clase anterior nos vimos en las ondas en general. Hoy día vamos a prestar atención particularmente a las ondas electromagnéticas. Entonces voy a compartir con ustedes el siguiente documento. Desde el principio. Ahí. Y comenzamos entonces con la revisión de las ondas electromagnéticas, particularmente con un repaso de lo que fue el curso anterior de Física 120, el curso de electromagnetismo que ustedes hicieron con anterioridad. Bueno, entonces, uno podría decir, todo el electromagnetismo puede condensarse en un set de 4 ecuaciones fundamentales que se conocen como ecuaciones de Maxwell, ¿verdad? Y que son 4 ecuaciones relacionadas con el comportamiento de los campos eléctricos por una parte y magnético por otra parte, ¿no? La primera ley a la cual vamos a hacer mención es la que se conoce como la ley de Gauss, en este caso para el campo eléctrico, y que conceptualmente nos indica primero que las fuentes de campo eléctrico son las cargas eléctricas. Vale decir, si en alguna región del espacio existe un campo eléctrico, es porque una carga eléctrica en otro lugar por ahí lo ha originado, digamos así. ¿Bueno? O dicho de otra manera, toda carga eléctrica crea a su alrededor un campo eléctrico. ¿Bueno? Y por otra parte, una vez establecido el campo, una vez conocido el campo, yo puedo medirlo, ¿no es cierto? Y puedo verificar que ese campo va a tener una intensidad que es directamente proporcional a la carga que lo genera, y además que ese campo decae con el cuadrado de la distancia. Muy similar a como lo hace el campo gravitacional. Ahora, eso matemáticamente se puede cuantificar a través de la operación midiendo el flujo del campo, es decir, que el flujo de un campo es una medida de cuánto campo entra o sale a través de una superficie cerrada en este caso, ¿ya? En el caso de la ley de Gauss. ¿Ya? Entonces, dice la ley de Gauss que el flujo neto del campo eléctrico a través de una superficie cerrada, que se conoce como superficie gaussiana tradicionalmente, es directamente proporcional a la carga neta encerrada por dicha superficie, ¿no? Y tenemos primero una forma integral en términos del flujo mismo, y después, usando una herramienta matemática que se conoce como teorema de la divergencia, la forma diferencial de esa misma expresión, ¿no? Que estoy expresado como el operador Naula punto, donde ρ aquí representa la densidad de carga, ¿de acuerdo? La densidad de carga, asociada a la carga Q, por cierto, ¿no? Después vemos que existe también una ley de Gauss, ¿saben? Pero para el campo magnético. Nosotros asociamos normalmente el campo magnético a un imán, ¿no es cierto? Es la visión que tenemos más inmediata de un campo, pero los campos magnéticos son mucho más que eso en realidad, ¿ya? Pero teniendo la idea de ese campo todavía producido por el imán, uno puede verificar que la unidad base, digamos así, la unidad base de campo magnético es el dipolo magnético, ¿cierto? Que sería, por ejemplo, el imán, que tiene 2 polos, ¿cierto? Entonces, las líneas de campo magnético son cerradas, o sea, salen de un polo y van al otro polo, necesariamente. Y esos 2 polos yo no los puedo separar, no los puedo aislar. Por lo tanto, si yo mido el flujo de campo magnético a través de cualquier superficie cerrada, voy a tener tanto campo entrando a la superficie cerrada como saliendo de ella, y en consecuencia el flujo neto va a ser 0. ¿Bien? De nuevo, usando el teorema de la divergencia, ¿no es cierto? El flujo anterior igual a 0 se puede asociar a la divergencia de ese campo, que por cierto en este caso sería igual a 0, ¿ya? Aprovechando la igualdad anterior, ¿ya? Sigue en esta descripción de los campos la ley, primero que se llama ley de Ampère, ¿ya? Y la ley de Ampère, lo primero que verificó fue que los campos magnéticos eran generados, se debían a la presencia de corrientes eléctricas, o sea, cargas en movimiento, ¿ya? Para decir, si en algún lugar del espacio existe un campo magnético, es porque alguna corriente en algún lugar por ahí lo ha generado, ¿ya? Ahora, ese campo, el campo creado por la unidad más básica en este caso sería una corriente creada por un conductor rectilíneo infinito, digamos, ¿sí? Filiforme, delgadito, ¿sí?
y medimos el campo este que se forma usando la regla de mano derecha, ¿no es cierto? Dedo pulgar apuntando en el sentido de la corriente, y las líneas de campo que serían estos círculos concéntricos, ¿no es cierto?, cuyo centro está en el eje, el eje de ese sería el conductor, es proporcional a la corriente, ¿ya? Aquí la ley aparece en principio en función de la densidad de corriente J, ¿cierto?, como el flujo de J, que sería lo que tradicionalmente nosotros llamamos la intensidad de corriente, ¿ya? Ahora, más adelante, mucho tiempo después, Maxwell modificó esta ley, le agregó un término adicional a la ley, incorporando la posibilidad de la presencia de campos eléctricos que fueran variables en el tiempo, que también cooperaban a la circulación de este campo magnético B. ¿Ya? Y entonces, por eso que la ley aparece como con un término adicional. La ley de Ampère, ahí la forma integral llegaba solamente hasta el J, porque suponía no daba lugar a la presencia de campos dependientes del tiempo. Entonces, para Ampère, el DDT valía 0. Pero después ya Maxwell incorpora esta otra posibilidad, y entonces aparece este término adicional que se llama el epsilon 0 de EDT, es lo que se conoce como la corriente de desplazamiento, ¿ya? Y porque eso, porque el epsilon 0 multiplicándole, si yo el epsilon 0 lo pongo arriba, dentro de la derivada, ese epsilon 0 se conoce como el vector desplazamiento, ¿ya? Puedo pasar de la forma integral a la forma diferencial usando lo que se conoce como el teorema de Stokes, ¿ya? Y que relaciona la circulación del campo con el flujo de su rotacional, ¿ya? Y haciendo una igualdad entre esa circulación y el flujo rotacional, podemos expresar la misma ley de arriba, pero ahora en forma de derivadas más que de integrales, ¿viste? Entonces, mu0j, que sería la antigua ley de Ampère, de Ampère solito, más el adicional producto de la modificación, digamos así, que hace Maxwell, ¿sí? Y por último, si se veía en la ley anterior, en la ley de Ampère, que una corriente, ¿no es cierto?, creaba un campo magnético, uno podría decir, bueno, pero resulta que una corriente es una manifestación de un campo eléctrico. Para que haya una corriente, o sea, cargas en movimiento, tiene que haber un campo eléctrico que las movilice. Entonces, uno podría decir así, simplificando a lo mejor mucho la situación, un campo eléctrico es capaz de generar un campo magnético. Entonces, alguien se preguntó, bueno, ¿y por qué no, si la naturaleza privilegia estas simetrías, no puede ser al revés? ¿Por qué no un campo magnético puede generar un campo eléctrico? ¿Sí? Entonces, Faraday, a través de experimentos bastante delicados, digamos, ¿sí?, muy persistentes en la fase experimental, logra verificar que cuando el flujo de campo magnético a través de una superficie cambia en el tiempo, ¿ya?, si el flujo no es constante, si hay una variación de flujo magnético, digamos así, en esa región se induce una diferencia potencial eléctrico que está, por cierto, asociada a un campo eléctrico. Entonces, la forma integral de la ley de Faraday, el E punto de L, sería el equivalente a lo que se conoce como la FEM inducida, o la fuente de fuerza electromotriz, ¿no es cierto?, inducida, la FEM con una diferencia, porque en el fondo es una diferencia potencial, ¿no es cierto?, ¿no? Se corresponde a la circulación del campo eléctrico, ¿no es cierto?, es igual a esto es el flujo de campo magnético y la rapidez con que cambia ese flujo, ¿viste? Y con signo opuesto, que a veces se le llama ley de Lenz, ¿ya? Igual que en el caso anterior, si esa circulación la asocio con el flujo de su rotacional, esa se transforma en la forma diferencial Naula Cruz igual a menos de BDT, que también va a ser más usada por nosotros, ¿ya? Ahora, reduciendo, digamos así, vamos a estar ahora resumiendo los 4 resultados anteriores, pero además lo vamos a particularizar para la situación en vacío, ¿ya? En vacío no hay carga, o sea, ρ vale 0, ¿ya? Y además, si no hay carga, tampoco hay corrientes, o sea, J vale 0. Y en ese caso, la ley de Gauss, que antes igual a ρ partido por epsilon 0, que igual a 0,
el nabla punto B siempre ha sido 0, todavía hasta hoy día. El nabla cruz B es menos dBT, tal como lo dijo Faraday, y el nabla cruz B hace desaparecer el término inicial con J porque no hay corriente. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, las divergencias tienen forma idéntica y los nabla cruz tienen la misma estructura, digamos, ¿sí? Salvo por una constante. El rotacional D está asociado a la derivada del B, la derivada temporal del B, y después al revés, el rotacional del B está asociado a la derivada temporal del E, ¿ya? Y difieren solamente en las constantes. ¿Ok? Ahora, lo interesante es un trabajo que podemos hacer en matemática y que seguramente lo vamos a hacer en las clases. ¿Sí? Es operar matemáticamente estas expresiones. Entonces, una de las operaciones que se puede hacer es, por ejemplo, aplicar el operador nabla-cruz a, por ejemplo, la tercera ecuación, o a la cuarta, da lo mismo. Si aplicamos a la tercera ecuación, vamos a tener el nabla cruz de nabla cruz C igual a nabla cruz de menos d de t. Haciendo esa operación y ocupando algunas reglas de una especie de identidades del cálculo diferencial vectorial, vamos a llegar a las siguientes ecuaciones. La primera haciendo nabla cruz en la ley de Faraday y la segunda haciendo la nabla cruz en la ley de Ampère-Maxwell. ¿Ya? Y haciendo la matemática, el desarrollo matemático, llegamos a esta ecuación, que si ustedes se fijan es la misma, o sea, más bien tiene la misma estructura que la ecuación general de ondas con la cual que definimos nosotros en la clase anterior. Entonces, podemos deducir entonces que ante la presencia de campos eléctricos y magnéticos variables en el tiempo, ¿cierto? Se genera una onda electromagnética, una onda electromagnética donde la velocidad de propagación se propagaría en vacío. Esto es el caso vacío, la velocidad de propagación sería μ0 epsilon 0 sería 1 partido por b cuadrado. Por lo tanto, b, que tradicionalmente se designa con la letra c en este caso, se conoce como velocidad de la luz en vacío, ¿ya? Igual a 1 sobre μ0 epsilon 0, que son las constantes magnéticas y eléctricas del vacío propiamente tal. Entonces, como una forma de ir visualizando esto, seguramente lo vamos a tratar con más detalle en clase, recordemos qué pasa con el campo de un dipolo. Un dipolo eléctrico es un sistema conformado por dos cargas iguales, una positiva y una negativa, separadas a cierta distancia. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo una carga positiva que es la carga roja, ¿entiendes tú? Y tengo la carga negativa, que es la carguita, digamos así que está como en gris. ¿Ya? Esta es la carga negativa, es en menos. ¿Okay? Entonces, esas cargas crean un campo. Este eje es perpendicular al eje dipolar. ¿Ya? Y está justo ahí en la simetral, digamos. ¿Ya? ¿Okay? Entonces, la carga positiva crea un campo así como para acá, digamos así, como en esta dirección, ¿cierto? Como para acá. ¿Ya? Una cuestión así, y la carga negativa crea un campo hacia ella, digamos, y con las cargas negativas crean campo hacia ella. Como las cargas son iguales, una positiva y otra negativa, la intensidad de esos dos campos es la misma, y como la línea es simetral, esos dos campos están ahí, digamos, así, sus componentes horizontales son iguales y se eliminan. Y las verticales son iguales y se refuerzan, dando origen a ese campo vertical que está ahí. ¿De acuerdo? Ese campo vertical se puede demostrar que si X es la distancia, aquí no aparece indicado, pero X sería la distancia desde el punto hasta el plano de las cargas, si X es muy grande comparado con D, D es la separación entre las cargas. ¿Ya? Entonces ese campo obedece a una expresión de ese tipo. K una constante, Q D partido por X cubo. ¿Ya? Q por D es lo que se llama el momento dipolar eléctrico. ¿Ya? Que decae con el cubo a la distancia. Bueno, pero entonces ahora pensemos en la siguiente situación. Pensemos que de alguna manera yo hago que esta carga positiva se desplace hacia abajo, ¿ya? Se desplace hacia abajo, al mismo tiempo que esta negativa se va desplazando hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces, en algún momento van a pasar por esa posición, manteniendo todo, conservando la simetría, ¿viste? Y el campo va a ser más chico.
¿Por qué? Porque va a estar a la misma distancia X, va a ser la misma carga Q, pero la distancia D, que es la separación, va a ser menor, por lo tanto el campo es más chiquitito, ¿viste? Entonces, a medida que las cargas se van acercando, el campo va decreciendo. Entonces, el campo que al principio tenía ese valor, ¿viste?, se va volviendo más chiquitito, chiquitito. Cuando las cargas pasen una frente a la otra, el campo neto ahí va a ser cero, no va a haber campo. Y cuando cambien de posición, ¿no es cierto?, la carga positiva ahora va a estar generando la carga positiva campo hacia allá, ¿no es cierto? Y la carga negativa va a estar generando campo hacia allá, con lo cual el campo neto va a ser este, y por lo tanto entonces campo cambió de dirección, ¿verdad? Y a medida que, porque ahora se estarían, entre comillas, alejando las cargas, el campo va creciendo, ¿ya? Entonces ahora piensen lo siguiente, piensen que este movimiento ahora se repite, las cargas vuelven a su posición. Entonces, imaginemos acá, voy a obligarlos a forzar la imaginación, que lo que hacemos acá, lo que generamos acá es un movimiento oscilatorio, digamos. Oscilatorio. Subir y bajar. Entonces, este campo va a empezar a oscilar también. Tú va también a empezar a oscilar desde el valor que tenía, ¿no es cierto?, que fue creciendo, se hizo cero, después cambió, va a empezar entonces a tener una oscilación, ¿no es cierto?, producto de la oscilación que generaron el movimiento de las cargas, ¿viste? Parte de ahí, entonces empezó a oscilar así para arriba y abajo, ¿ya? Entonces, y ahí se la va a llevar en esa cuestión para arriba y abajo, ahí para arriba y abajo, ¿ya? Ahora, el que está un poquito más al lado, también le va a pasar lo mismo, pero a ese le va a llegar la información de la posición de la carga, que dice, la carga está aquí, ¿cuánto se va a demorar más? Entonces, también va a alcanzar máximo y mínimo, pero no, ojo, no, no al mismo tiempo que este, porque este va a estar un poquito atrasado, tal como estos otros van a estar más adelantados. Entonces, en el fondo, lo que podríamos notar acá es que en este caso se ha generado acá una onda electromagnética, algo que va a empezar aquí, oscilaciones localmente, y que al mismo tiempo van a ir avanzando a lo largo de ese eje. ¿Sí? Pero sería una onda eléctrica. Bueno, y la magnética, bueno, pero piensen lo siguiente, ojo, que aquí hay una cosa importante. Cuando yo dije que la carga positiva se movía hacia abajo, la desplazábamos hacia abajo, ¿cierto? Y al mismo tiempo la carga negativa yo la desplazaba hacia arriba, eso es equivalente a decir que ahí hay una corriente, en esta línea vertical acá, que une las cargas, hay una corriente neta dirigida hacia abajo. Recuerden que aquí usamos la corriente convencional, ¿ya? Y esa corriente, entre comillas, filiforme, ¿cierto?, que fluye, entre comillas, en esa dirección, genera un campo que estaría, por ejemplo, ahí, en este caso, saliendo para acá. ¿Sí? Saliendo para acá. ¿Ok? Y ahí, en este caso, cuando la carga positiva va hacia arriba, ¿cierto?, y la carga negativa va hacia abajo, hay una corriente neta hacia arriba. Y esa corriente neta genera un campo que ahí estaría entrando, ¿sí?, perpendiculares. ¿Ok? Entonces, este dipolo oscilante, entonces, es capaz de generar una onda electromagnética, ¿ya? Después se puede ver que el electromagnetismo, a lo mejor seguramente lo mencionaron ustedes en su uso 120, toda carga acelerada, ¿no es cierto?, da origen a una onda de radiación electromagnética, ¿ya? Y eso, bueno, eso con más detalles en la propia clase. Eso sería. Muchas gracias por su atención.